¿Qué tal amigos de Tretejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a hablar de un tema sumamente cultural. Eh, yo creo que podríamos decir, de acuerdo con lo que he leído, escuchado y las enseñanzas de nuestro invitado de hoy, que es un tema profundamente cultural, puesto que sintetiza lo que el hombre es, lo que el hombre come, lo que el hombre ha podido domesticar a través del cultivo, y ya verán por qué les digo esto. Nuestro invitado es el maestro José Iturriaga, doctor en Historia y economista, ha sido consultor de la FAO y de la UNESCO, jurado del Premio Nacional de Investigación de Alimentos y presidente de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología. Obtuvo el Premio Internacional Slow Food 2003 en Italia, en 1988 el Premio Internacional Malcolm Lowry y en 2008 el Premio José C. Valadez, que le entregó el presidente de la República. Es vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, ONG que preparó el expediente aprobado en 2010 por la UNESCO para declarar a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El doctor Iturriaga es autor hasta el momento de 67 libros, 12 de ellos sobre temas de cocina mexicana. Maestro Iturriaga, qué honor tenerlo con nosotros. Un saludo desde Comitán, Chiapas. Usted ha estado trabajando, investigando, editando libros sobre este estado, sobre su gastronomía, su historia, y qué bueno que podamos disfrutar de su presencia y su conversación en este momento en Entre Tejas TV. Muchas gracias, Luis Armando. Yo soy el que me siento muy honrado de estar por esta vía digital presente allá en Comitán. El estado de Chiapas es mi segundo hogar. Lo quiero muchísimo, lo conozco muy bien y muy honrado y muy contento de participar con usted en Entre Tejas. Gracias, maestro. Cuando tuve la oportunidad de saludarlo hace algunos días y concertar esta entrevista, yo estaba pensando precisamente en su tema, en la gastronomía, que es la gran maravilla, pero le voy a pedir que al final hablemos un poco también de su trabajo como historiador, porque esta cantidad de libros suyos sobre la mirada del extranjero hacia México desde el siglo XVIII, XIX, y particularmente nos centremos en el tema de Chiapas, que es un tema apasionante. Pero díganos, ¿por qué, en qué radica el valor, la riqueza de la gastronomía mexicana que le permitió ser, tengo entendido, la primera cocina considerada como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, gracias al Observatorio Gastronómico del cual usted es vicepresidente, tengo entendido? Sí, ciertamente. Y yo creo que, por un lado, hay que considerar que es más o menos reciente el hecho de reconocer a las cocinas de los pueblos como una expresión cultural. Todavía hace algunas décadas, el tema de la cocina no se le daba esa implicación cultural que usted con mucho tino ha enfatizado. Hace algunas décadas parecía un tema de mujeres, de señoras, un tema pues sabroso, pero secundario, no digno de los debates de los intelectuales. Desde luego que por fortuna esa apreciación muy equivocada fue superada, porque realmente todas las expresiones culturales de los pueblos son muy importantes. Y una de ellas, por supuesto, es la expresión de las gastronomías, sobre todo las tradicionales. Y entonces, esto hace que, bueno, la propia UNESCO, que hace unos 40 años empezó a reconocer al patrimonio cultural material como patrimonio de la humanidad, es decir, ruinas, monumentos, edificios históricos, pasaron toda la segunda mitad del siglo pasado y hasta principios de este siglo XXI
para que la propia UNESCO reconociera que también el patrimonio no material, no tangible, era parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y en esto, por supuesto, pues estamos hablando en general de las tradiciones, que es eso, un patrimonio intangible. Y dentro de las tradiciones, la cocina es de la mayor relevancia. Entonces, yo creo que por fortuna ese paso se dio a nivel del mundo en general y muy particular en México, donde ya prácticamente nadie discute el hecho de que la cocina sea muy importante culturalmente hablando. Y por otro lado, lo que usted también señalaba, de que la cocina mexicana fue la primera cocina del mundo reconocida como patrimonio de la humanidad. Yo quisiera enfatizar que no solo fue la primera, sino que ha sido la única. ¿Por qué? Estamos hablando de que el reconocimiento de UNESCO de hace 10 años fue a la cocina tradicional mexicana, es decir, a la cocina de un pueblo. Después de ese reconocimiento, la UNESCO ha hecho en esta década probablemente unas 10 o 15 reconocimientos más, pero no a la cocina de un pueblo, sino, vamos a puntualizar, en el caso de la cocina francesa, que fue, por cierto, la misma asamblea de UNESCO el 16 de noviembre del 2010, también se reconoció un expediente de la cocina francesa, pero no era la cocina tradicional francesa. El expediente francés incluso se llamaba algo así como la etiqueta de la mesa francesa, es decir, el protocolo de la mesa francesa, que desde luego es muy interesante, es muy importante culturalmente hablando para Francia y para el mundo, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ese protocolo, de cómo van los cubiertos, cuántos son, para qué sirven los platos, los tiempos de la comida. Estamos hablando de una alta cocina que no representa a un pueblo, sino a una élite. Eso fue en el caso de la francesa. También se aprobó por UNESCO, no me recuerdo si en esa sesión o al año siguiente, otro expediente de cocina mediterránea que incluía 3 o 4 países, creo que eran Italia, Marruecos, Grecia, algún otro más. Y en ese expediente tampoco fue un reconocimiento a la cocina tradicional de un pueblo o de varios pueblos, fue a ciertos productos mediterráneos. Obviamente, en primer lugar, a los olivares por las aceitunas y el aceite de oliva, y a las vides por los vinos y los vinagres. Entonces, estos son como países los reconocimientos principales, más no a sus cocinas del pueblo. Y ha habido otros, más de una decena de reconocimientos de UNESCO, pero a platillos aislados de diversas partes del mundo que tienen una gran significación ritual, mítica, vinculada a las tradiciones de ciertos pueblos. Ahorita, bueno, ¿qué le diré? Un cierto platillo que se hace en Birmania en una fecha en honor a cierta deidad, o algún otra preparación que se hace en el Amazonas con ciertos ingredientes muy característicos, también rituales, platillos aislados. De manera pues que la cocina mexicana como cocina de un pueblo fue la primera y ha sido la única reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. Claro. Maestro, ahora estoy entendiendo el comentario suyo en el sentido de que la gran cocina mexicana no está en los restaurantes elegantes, en lo que dictamina un chef Michelin o de múltiples estrellas en el gran restaurante de nuestras ciudades más importantes del país, sino en la cocina popular, en la cocina del pueblo, en la cocina que uno disfruta en los antojitos, en todos esos lugares que usted describe, que menciona en uno de sus libros. Cuéntenos, por favor, cómo se inició esa aventura suya para paladear esto y
afirmar que es la gran cocina mexicana, por su tradición, por su calidad, por su experiencia. Es muy importante lo que está usted señalando, porque hay que resaltar que la declaratoria de la UNESCO fue a favor de la cocina tradicional mexicana, no a favor de una supuesta alta cocina, no a favor de una cocina, como le llaman ahora, cocina de autor, de algún chef en particular, o una cocina fusión, que muchas veces es más bien confusión, sino que fue a la cocina tradicional. Esto no es para desacreditar a esas otras expresiones gastronómicas. La cocina fusión, aunque me burlo de ella con lo de confusión, pues lo cierto es que se pueden lograr cosas formidables. Y de hecho, a lo largo de los siglos, todas las cocinas de todo el planeta se van fusionando. La misma cocina mexicana hoy y la que reconoció la UNESCO no es una cocina indígena prehispánica, es una cocina mestiza, es decir, producto de fusiones. Pero cuando hablamos de cocina fusión ya sabemos que estamos hablando de esa expresión muy nueva de ciertas cocinas que tratan de ser más bien, pues, entre pretenciosas y que se alejan de lo auténtico tradicional. O la cocina de autor, que también pueden lograr cosas exquisitas, muy buenas, no siempre, pero que bueno, utilizan en el caso de México, pues ingredientes mexicanos, técnicas culinarias mexicanas, pero que no es la cocina tradicional, son ya creaciones nuevas de algún autor, o lo que hace algunas décadas se llamaba por los pedantes, le decían en francés, la nouvelle cuisine mexicaine, pues adivinar que sea eso, pero igual no es esa la cocina que reconoce la UNESCO. De hecho, yo muchas veces afirmo, y me da gusto hacerlo cuando hay chefs muy pretenciosos, yo afirmo que no existe la alta cocina mexicana. Y cuando todo el mundo pela los ojos y quiere bajarme del podio a sombrerazos, entonces explico que si aceptáramos que existe una alta cocina mexicana, implícitamente estaríamos reconociendo que hay una baja cocina mexicana. Pues si hay la alta, hay la baja. Y no hay tal baja cocina mexicana. La verdadera alta cocina mexicana, si se le puede llamar así, es la cocina de los mercados, es la cocina de las fondas, es la cocina de las esquinas, de los zaguanes, de las banquetas, es la cocina de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Esa es la verdadera alta cocina mexicana y esa es la que reconoció la UNESCO, cocina tradicional mexicana, Luis Armando. Qué interesante y qué importante, por encima de nacionalismos y purismos, saber identificar esto y sobre todo disfrutarlo. Porque justamente algo que ocurre en Chiapas, maestro Iturriaga, es que tenemos una gran oferta gastronómica, pero creo que no hemos sabido, y quiero saber su opinión al respecto, eh, replicar y aprovechar ese ejemplo que ha habido, por ejemplo, a través del Observatorio Gastronómico con las cocinas tradicionales de las mujeres en Michoacán, en Oaxaca. Creo que en Chiapas nos hace falta todavía exaltar la comida rural y la comida que se hace en estas cocinas tradicionales, que a la vez serían también de gran impacto para impulsar el turismo gastronómico en nuestro estado. No quiere decir que no haya gran gastronomía, pero para mostrarla mejor y potencializarla quizá. ¿Qué opina al respecto? Bueno, habría varias cosas que observar. En primer lugar, sí reconocer, en México hay diversas cocinas regionales. Prácticamente cada estado de la República tiene su propia cocina con sus características y a veces dentro de un mismo estado como Chiapas, que es como si fueran varios países metidos en un solo estado, tenemos varias regiones con cocinas muy bien diferenciadas. Pero en este sentido, hablando de las cocinas regionales, habría que
reflexionar por qué se han hecho mucho más famosas o son mucho más conocidas algunas que otras. Podríamos decir que a nivel nacional, probablemente la cocina poblana es de las más famosas. Pues será porque el mole poblano es un ícono de la gastronomía mexicana, pero no hay estado de la República que no tenga su propio mole, con sus variantes con respecto a otros moles. También tenemos la cocina oaxaqueña, que pues por todo la infraestructura, por llamarle así, de restos arqueológicos formidables, ha sido un estado muy turístico Oaxaca, y obviamente aunque el atractivo principal haya sido arqueológico y ya después las costas de Oaxaca, pues la gente come, los turistas comen. Entonces la cocina de Oaxaca, que también es exquisita como la poblana, también se ha dado mucho a conocer. La poblana mucho más barroca, la Oaxaca con mucho más elementos indígenas. O la de Yucatán, que también por sus zonas arqueológicas ha sido un estado desde el siglo XIX muy visitado, y eso también ha acarreado el que su cocina se difunda más. Yo creo que en el caso de Chiapas, como no obstante su extraordinaria riqueza cultural, no ha estado Chiapas, digamos, en las rutas principales turísticas de México hasta más o menos recientemente, por eso mismo su cocina, que valdría la pena que fuera de las más famosas de México, porque es de las más ricas, pues no obstante eso no se ha difundido de manera suficiente. Eh, Arqueológicamente Chiapas tiene cosas valiosísimas, como son Palenque, como son Yaxchilán, pero no se llegaba ni se llega básicamente a través de Chiapas, se llega por Tabasco. Los que van a Palenque casi siempre llegan por Villahermosa porque es más cerca y más fácil el acceso. Vuelan en avión y luego llegan a 120 kilómetros en Palenque. A Palenque es mucho más difícil ir desde Tuxtla Gutiérrez. Y Yaxchilán, bueno, pues es otra cosa, pero igual no ha sido, esas zonas arqueológicas formidables no han establecido una ruta turística por el centro del estado de Chiapas. Por eso mismo no ha sido tan visitado y tan conocido. Ahora, cada vez más se le va conociendo. Una de las grandes maravillas naturales, no de México, sino del planeta, es el Cañón del Sumidero. Y yo creo que esa maravilla justifica viajes desde el extranjero solamente para ver el Cañón del Sumidero. Claro, estando ahí hay que aprovechar para otras cosas, pero si alguien viene solo a ver el Cañón del Sumidero, ya se justifica porque es un lugar verdaderamente extraordinario, pasmoso. Es algo que se necesita haber viajado por el mundo para darse cuenta que es algo fuera de serie. En todo el planeta, probablemente el Cañón del Colorado, la Barranca del Cobre en Chihuahua y nuestro Cañón del Sumidero en Chiapas son de los tres grandes cañones más impresionantes que existen. Bueno, a donde voy es que es reciente más o menos el que la gente esté viniendo a eso. La costa de Chiapas, que es tan hermosa, todavía no es un foco de atracción turística internacional. Yo diría que incluso no es todavía nacional, sino que es atracción turística local, pero no es todavía nacional, y lo merecería porque tiene playas hermosísimas, el estado de Chiapas, y muy largas, todos esos, pues no sé, son como unos 300 kilómetros o 200 y tantos, desde la colindancia con Oaxaca hasta la que tenemos con Guatemala, en fin. Yo creo que en la medida en que se empieza a desarrollar más el turismo en general, se va a empezar a descubrir las maravillas gastronómicas que tiene Chiapas. De mis grandes orgullos y motivos de presunción son o es esa serie de programas que hice para la televisión chiapaneca que se llaman Sabores de Chiapas. Fue una serie de 31 programas de media hora
y donde nos quedamos muy cortos. La verdad es que por problemas presupuestales y luego porque pues las autoridades políticas, turísticas y culturales siempre les gusta a cada quien empezar lo suyo desde cero y no les gusta mucho dar la continuidad, lo cual es una tontería a nivel nacional y mundial. Pero Chiapas da para otras 3 o 4 series de 30 programas cada una, como la serie que ya hicimos. Y la verdad es que yo creo que es solo por desconocimiento y no porque no lo amerite el que la cocina chiapaneca no sea conocida como debería serlo a nivel nacional e internacional. Tienen cosas maravillosas. Además, para todos los paladares, muchas veces se habla de la cocina mexicana, sobre todo en el extranjero, de la cocina mexicana como una cocina agresiva, desde luego por el chile, pero esto también es producto de la ignorancia. La cocina mexicana tiene muchas expresiones, muchos platillos que no son agresivos e incluso que no tienen nada de chile. Y en Chiapas hay una muestra importantísima de ello. Si uno va al mercado en Tuxtla Gutiérrez y al mercado principal, el Sabín es el más nuevo, y hay toda la parte de las tamaleras, y va uno probando los tamales de las diferentes señoras. Entre todos, muchos tamales se repiten, pero en general hay más de 10 diferentes tipos de tamales entre todas ellas. De esos más de 10, hay cuando menos 5 o 6 salados, no de dulce, que no llevan chile, que son un prodigio de delicia, de delicatessen, de fina cocina, y no llevan chile. Yo como mucho chile y me encanta, pero esos tamales son de una finura. Podrían estarse sirviendo en un restaurante en Londres, en París, en Nueva York, en Melbourne, y aquellos paladares de esos países disfrutarlos porque son platillos que no tienen nada de chile, no son agresivos. Es decir, la cocina chiapaneca lo que le falta es difundirla. Y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Claro. Maestro, no quise interrumpirlo, pero le voy a comentar un par de cosas más que está cordialmente invitado a venir a Chiapas a verlo. El Cañón del Sumidero, hay un trabajo arqueológico que se ha hecho recientemente donde se habría de hacer la presa Chicoacén 2, donde han aparecido 30 sitios arqueológicos con por lo menos 1200 monumentos maravillosos que nos hablan de la cultura olmeca, de la cultura zoque, presencia maya, es decir, una maravilla, hablando de turismo. Otro tema, el litoral chiapaneco. En la zona de la encrucijada, en la zona de cerca del Soconusco, están los manglares más altos de América Latina. Efectivamente, nos falta la infraestructura, pero tenemos tantas cosas que ofrecer todavía, que bueno hubiera sido que las autoridades en los últimos tiempos hubieran tenido el presupuesto suficiente y el talento para desarrollarlas. La gastronomía de la costa, yo vivo en Comitán, es la región de los Altos, es la meseta comiteca. No he tenido desde mi infancia tanta comunicación con el Soconusco, pero quiero decirle que de hace unos 8 o 10 años para acá, después de haber vivido en Tuxtla un tiempo y que me quedaba más cerca, me he quedado sorprendido de la gran gastronomía del litoral, cosas maravillosas, las piguas, toda la preparación de la, por ejemplo, la jaiba fingida, que es un platillo maravilloso que está en la región de Tonalá. O sea, como usted dice, es una aventura gastronómica que hay que mostrarla y que se va a potencializar al ritmo de que se vaya mostrando más el turismo en Chiapas. Pero bueno, esas pequeñas acotaciones quería compartirle. No, hombre, muy importante, Luis Armando. Fíjese que Sí, sí. ciertamente, primero, por la parte arqueológica,
Bueno, yo simplifiqué hablando de Palenque y Yaxchilán, pero tenemos muchos más lugares, Bonampak, pero Toniná, Bonampak, por supuesto, cerca de Ocosingo, ¿cómo se llaman estas maravillosas? Toniná, 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 por supuesto, se me sí, escapaba la palabra, las sí, conozco muy bien, sí. Toniná, pero luego además tenemos en el Soconusco que usted mencionaba, Izapa, Tuxtlachico, y en Iztapa, tenemos unas cosas extraordinarias. Yo fui muy amigo de Thomas Lee, el gringo claro. chiapaneco más Sí, tan agradable que recordado y podemos extrañado. haber tenido. Yo quise mucho a mi amigo Tomás y la verdad es que él fue de los pioneros en la exploración de la cuenca del Grijalva, de sus zonas Los soques, arqueológicas, efectivamente. Entonces, bueno, habría que explotar todas esas riquezas que tenemos ahí. Y luego, hablando de lo de los manglares, yo no sabía el dato, qué interesante, de que los manglares más altos están allí, pero sí los conozco, es decir, conozco muy bien el rumbo. Yo he salido al mar empezando desde, Acapetagua. bueno, por Acapetagua, por supuesto, Huixtla, Acapetagua y al mar, cruzando en lancha el estero. También, por supuesto, he llegado por Puerto Madero, ya de Tapachula. Y luego ya en la otra parte, por Escuintla, por Arriaga, también hay extraordinarios manglares, un lugar de la isla de los pájaros, que Sí, es fenomenal. las Y garzas, los claro. atractivos que tienen ustedes en las costas, y no son solamente naturales, sino también culturales, porque la gastronomía, que ya lo dijimos, es parte de nuestra cultura, tiene expresiones deliciosas en la costa, ya usted mencionó otras, pero una que es muy de la costa, aunque no tiene que ver con los productos del mar, son los quesos de la costa. Claro, Esos quesos que claro. hacen allá Pijijiapan, claro. en Pijijiapan muy especialmente, bueno, es formidable. Nunca se me va a olvidar una quesería artesanal maravillosa que está a la orilla de la carretera Sí, que incluso ahí filmamos uno de nuestros programas de Sabores de Chiapas. Y entonces estuvimos compenetrándonos con los trabajadores de cómo hacían los quesos, etcétera. Y bueno, es impresionante porque esa quesería trabaja 365 días al año, 24 horas diarias, porque los traileros se paran ahí y puede ser a las 3 de la madrugada o a las 10 de la noche o a la hora que sea, se paran ahí y no solamente pues hay una fonda para poder comer, sanitarios, sino que la quesería vende unas cosas exquisitas. Nunca se me va a olvidar el quesillo de hebra, que a nivel nacional equivocadamente se le dice queso de Oaxaca, pero que pues en Chiapas a lo mejor hasta producen más que en Oaxaca, no sé. Igual de rico o más también. Lo cierto es que el quesillo lo cortan en pedacitos, en cuadritos, porque ahí no lo hacen de bola, sino lo hacen como extendido, como en una espiral en plato, así, como si fuera un plato de queso. Y entonces ujú, lo cortan en cuadritos y se me está haciendo agua a la boca ya, ¿eh? Le ponen salsa de estas salsas de botella, Valentina, Búfalo, una de esas, y palillos. Y entonces van en el camión felices, botaneando, espero que con un refresco, ¿verdad? Pero qué cosa tan deliciosa. Bueno, los quesos de esa región son formidables. Incluso en esos lugares donde hay las piguas y otros productos de mar, que la pigua es más bien de río y de estero, sí, pero probé longaniza de pescado. ¿Dónde ujú, hemos probado longaniza de ujú. pescado? Pues solo ahí, cerca de Arriaga, en algún lugar exquisito donde alguna vez comimos. Sí, efectivamente. Ahorita que decía esto de que se le hace el agua a la boca, ¿a quien que haya visto un programa o haya platicado con el maestro Iturriaga y escuchándolo, no se le hace agua a la boca? Le voy a confesar algo que me ocurrió hoy en la mañana antes del desayuno. Estaba viendo una de las entrevistas suyas justamente y estaba hablando del Chile, de la gran aportación de México al mundo y la variedad de chiles. Yo no como mucho chile, como lo suficiente, no en exceso. Me gusta, me hace falta. Para la comida siempre me hace falta. Pero entonces voy a la cocina, me preparo el desayuno y le pongo 7 caldos, chilito de simojovel y había otro seco por allí y un chile miracielo que le llamamos aquí, 4 variedades Sí, para probar y una salsa que estaba. En verdad, eso es lo que pasa cuando uno escucha al maestro Iturriaga,
se le hace agua a la boca y quiere conversar de mil cosas. Maestro, vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida, si me lo permite. Con mucho gusto. Gracias, maestro. Estamos conversando con el maestro José Iturriaga. Ya disfrutamos y paladeamos esta muy deliciosa conversación, pero como le había dicho, también quisiera aprovechar este tema suyo, el asunto de la historia. ¿Por qué razón? Porque él ha trabajado a lo largo de los años, digo, 67 libros. Quiero comentarles esta anécdota. Hoy que estaba revisando el título de cada uno de sus libros, me encontré con una lista innumerable que de pronto dije, pues es como leer otro libro adicional, ver el título, por quién fue publicado, en qué, por qué editorial, en qué año y todo eso. Pero me encontré con este tema que tiene que ver con la mirada de los viajeros extranjeros por nuestro país. Empezó con uno nacional, después fue haciendo el de Puebla, el de Zacatecas, el de Oaxaca, muchos lados, ¿no? Y estaba a punto de decir, ya va el cuestionamiento incómodo al maestro, ¿por qué no ha hecho el de Chiapas? Y lo encuentro publicado, por supuesto, que está el de los viajeros de Chiapas. Entonces, sobre eso quisiera centrar esta parte de la conversación. A mí una de las cosas que me han maravillado de la historia de Chiapas es justamente esta llegada de los viajeros y el descubrimiento de Palenque, de Bonampak, de Yaxchilán, de Chincultic, pero también del lado de Guatemala, por supuesto. ¿Qué nos puede contar de esa visión de esos viajeros a lo largo de los siglos, de esos viajeros extranjeros, maestro Iturriaga, en Chiapas? Bueno, en primer lugar, me parece importante el destacar cuál es para mí el valor o el interés de trabajar los textos de extranjeros que han escrito y viajado por nuestro país. Que los mexicanos no somos suficientemente agudos para que yo me dedicara más bien a leer viajeros mexicanos. ¿Qué tienen los extranjeros que no tengamos los mexicanos? Podría preguntarse a alguien que vea que la mayor parte de mis libros son de ese tema, de la mirada extranjera. Y la respuesta es esta. No es que el extranjero sea mejor o peor, simplemente tiene otros ojos para ver a nuestro país. Y esto no es un caso exclusivo de México. En cualquier país del mundo es diferente los ojos de los lugareños como ven a su propio país que los ojos de los fuereños que llegan de visita a ese país. Bueno, México no es de excepción. Y esto lo que quiere decir es que los extranjeros ven cosas que nosotros ya no vemos. No porque ellos sean mejores o peores, sino porque ven con otros ojos. Incluso este concepto que a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el XX lo desarrollaron mucho los antropólogos, el concepto de la otredad. La otredad, es decir, aquellos que son otros y que por ese solo hecho complementan nuestra propia visión porque ven con otros ojos. Un ejemplo para no enredarnos con las palabras. Un ejemplo que es muy elocuente y que en el centro de la República Mexicana es incontestable absolutamente.
que es el de los días de muertos. Y digo en el centro porque hacia el norte se diluyen mucho las tradiciones, hacia el sur y sureste hay variantes, pero me refiero a esto. En el Día de Muertos, bueno, todos los mexicanos nos gustan nuestras fiestas del Día de Muertos, ya sabemos que es una fiesta en honor de los muertos, pero los que más las vamos a disfrutar somos los vivos y para recibir a nuestros difuntos que se fueron. Cuando viene un extranjero, sobre todo si no es latino, ya sea anglosajón, teutón, viene un extranjero y ve que le regalamos a nuestros hijos pequeños como juguete un pequeño ataúd con la tapita corrediza y que al recorrer la tapa se levanta un esqueleto con un resorte. No pueden creer que le regalemos eso como juguete a un hijo. O que a la hermanita también, a la niña, le regalamos igual a manera de juguete una orquesta de mariachis, pero todos son esqueletos. O un trío o cualquier músicos, pero son esqueletos con su sombrero y sus instrumentos. No lo pueden creer. O que le regalemos a la novia, que de veras amamos, una calavera, aunque sea de azúcar, una calavera con su nombre en la frente. Bueno, se les enchinan los pelos. O al amigo que apreciamos sinceramente, le hacemos un verso, que también se llama calavera, donde lo damos por muerto, jocosamente, ya y se murió. No lo pueden creer. O que en el calor del hogar, en la noche, con un chocolatito caliente, nos comamos un pan de muerto que incluso tiene simulados con la masa los huesos del muerto. Bueno, les parece a los extranjeros que estamos absolutamente locos. Yo creo que es de nuestras tradiciones más bellas y divertidas y que además nos hace mucho más llevadera la vida y la muerte. Pero los extranjeros que no están acostumbrados a ello se horrorizan o que ven que vamos a llevar en un entierro y atrás del féretro que van cargando los deudos van los mariachis tocando canciones de cantina. ¿Por qué? Pues porque eran las que le gustaban al muerto y no lo conciben los extranjeros. Entonces, cuando para nosotros ya es algo tan normal que ya no nos ponemos a pensar en ello. Leer los textos de los extranjeros que nos visitan nos hace recordar y darnos cuenta de lo más extraordinario que tenemos. Y así entonces el extranjero que viene y llega a la Ciudad de México nos hace levantar la vista, al leer sus textos, nos hace levantar la vista y ver la maravilla que es la vista de Popocatépetl con el Iztaccíhuatl. O el extranjero que va a Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, y pasea por esos canales, igual nos hace reflexionar que es algo único a nivel mundial. Casi único. En Tailandia, en Bangkok, hay un floating garden que le llaman, parecido, digamos, a Xochimilco. Pero así entonces, y en todos lados, en Chiapas, los habitantes de Chiapa de Corzo, que lean lo que escriben los extranjeros sobre el cañón del Sumidero, se van a ir otra vez a dar otro paseo para volverlo a ver con otros ojos. Es que, de verdad, ese es el sentido de mis trabajos en ese tema. El pescar de los textos de extranjeros aquello más anecdótico, más inusual, más llamativo acerca de nuestro país. Yo por eso llamo a este tipo de trabajos míos algo así como periodismo del pasado, porque se trata de pescar la noticia. Y la noticia no necesariamente es la noticia política en la historia, pues es la historia que se escribe en los libros. La nota roja, después de 200 años, es interesantísima leerla. O los sociales, que son cursis y aburridos,
después de 200 años, es de lo más entretenido leer los sociales de principios del siglo XIX, o los deportes, ¿verdad? Pues yo no soy muy aficionado a leerlos, prefiero hacerlos, pero hay gente que no se pierde la lectura de los deportes. Bueno, leer sobre lo que se jugaba en siglos pasados, igual, todo eso es de alguna forma como he venido conformando mis libros. Y ciertamente empecé con un primer tomo de anecdotario de viajeros extranjeros en México y luego siguió otro y otro. Están publicados 8 tomos ya, 4 en Fondo de Cultura, 4 en Conaculta. Bueno, el último ya no era Conaculta, ya era Secretaría de Cultura, y un 8º tomo lo publicó el gobierno de Veracruz, pero es un tomo a nivel nacional, aunque lo publicó Veracruz. Igualmente el tomo 9, que está en prensa, pero está en prensa en el gobierno de San Luis Potosí. También es un libro de carácter nacional, pero les interesó hacerlo a ellos. Y en paralelo a estos libros de carácter nacional, ya estoy escribiendo ahora el tomo 11, voy muy adelantado. En paralelo empecé a escribirlos por estados de la República y llevo ya 23 estados publicados, ya lo dijo usted, incluido Chiapas, nada más eso me faltaba, que no tuviera Chiapas incluido. Y están 23 publicados por los respectivos estados o universidades de cada entidad. Están 2 en prensa, Aguascalientes, 3 en prensa, Aguascalientes, Sonora y Baja California, con lo cual ya van a ser 26. Y además de este mismo tema de las miradas de los extranjeros, tengo algunos libros de carácter monográfico. Por ejemplo, tengo por países viajeros británicos en México, tengo el de los viajeros alemanes, tengo 2 tomos de Estados Unidos, uno de viajeros estadounidenses y otro de chicanos en particular, que es muy interesante el de los chicanos, porque los chicanos son mitad y mitad. Entonces es un ojo también diferente con el que lo ven. Y en estos libros monográficos tengo un libro que se llama La cocina mexicana en paladares extranjeros. Tengo otro que publicó la Universidad Nacional, la UNAM, que se llama El medio ambiente de México a través de los siglos, que es justamente cómo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI han venido viendo la gente de fuera nuestro entorno ambiental. Claro, en el siglo XVI no le llamaban medio ambiente, no le llamaban ecología, pero hablaban de eso. En ese libro que publicó la UNAM, tengo un capítulo de Motolinía, el franciscano, fraile franciscano del siglo XVI, que hizo un viaje por el Papaloapan y entonces describe la cantidad la feracidad de la naturaleza, de la vegetación, la riqueza animal que había, y entonces explica cómo este pescado era atacado pez, este pez atacaba a otro y este a otro, pero este otro se alimentaba de tales insectos, y entonces dice, eso no es más que el ciclo alimenticio, de que los ecologistas lo estudian mucho, pero Motolinía dice, cada animal tenía su matador. Es el ciclo alimenticio. Entonces es un libro muy interesante, muy bonito, porque desde el siglo XVI hay preocupación por nuestro medio ambiente. Textos que hablan de la deforestación en ese siglo XVI, etcétera. Fíjense que todos estos libros de viajeros ya totalizan 45, 46 de mis libros. Es decir, la mayoría de mis 60 y tantos libros, 40 y tantos son del tema de los viajeros. Y yo puedo recomendar la lectura de esos libros sin falsa modestia y puedo decir que los lean, que son muy interesantes, porque no me van a leer a mí. Yo nada más presento al extranjero y reproduzco textualmente lo que me parece más interesante que dijo él. Entonces, cuando recomiendo estos libros míos, y de veras que son muy interesantes leerlos, es porque no me van a leer a mí. ¡Qué chiste! No, van a leer a esos extranjeros que vinieron, lo que escribieron sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestras costumbres. Pues alrededor de todo esto, Luis Armando, gira ese tema de la mirada de la otredad.
Y yo quiero decirle que a raíz de esa extensa bibliografía suya, me quedé pensando que nos quedaron a deber la Marquesa Calderón de la Barca y Alejandro von Humboldt, la incursión a Chiapas e incluir e insertar sus experiencias en su obra tan importante que es parte de estos viajeros. Pero en fin, ya usted verá cómo va a redimirlos. Oiga, maestro, hablaba de ese título célebre en nuestro país, de cambiando el tema, por supuesto, del México a través de los siglos, y usted no ha pensado, si no lo tiene todavía seguramente en el tintero, el historia de México a través de su gastronomía o algo así, o la gastronomía de México a través de los siglos. Yo creo que no nos quede debiendo ese título, maestro Iturriaga, por favor. Bueno, el título suena muy bien como usted lo plantea, pero sí, no con ese título, pero sí tengo un libro que desarrolla exactamente ese tema, nuestra cocina a través de los siglos. Es un libro que publicó todavía era Conaculta hace unos 4 años. Es una colección que dirigió el célebre historiador mexicano don Enrique Florescano, muy amigo mío, Enrique. Y la colección dirigida por el doctor Florescano se llama Historia Ilustrada de México, que la publicaron en coedición Penguin Random House, que es la gran editorial transnacional del mundo, en coedición con Conaculta. Entonces, la colección Historia Ilustrada de México tiene, creo que 5 o 6 tomos. La intención de Enrique era mucho más, pero bueno, vienen los cambios sexenales y se quedaron como en 5 o 6 volúmenes. Alguno es de arqueología, otro creo que es de literatura, hay varios temas. Uno de los que está publicado es el que yo escribí, que se llama Gastronomía, pero la colección es Historia Ilustrada de México y el tomo es Gastronomía. Y efectivamente ahí hablo desde algunos elementos prehistóricos, luego obviamente la parte prehispánica, la conquista, el encuentro de los dos mundos gastronómicos, el virreinato, siglo XIX, XX, con algún comentario ya del siglo XXI, y perfectamente ese libro podría haberse publicado con el título que usted sugiere, porque efectivamente es una revisión acerca de nuestra historia. Además, como hicieron tirajes muy grandes, se pudieron hacer, como lo dice la colección, ilustrada, es historia ilustrada. Entonces, este libro mío tiene más de 200 ilustraciones a color, en papel muy sencillo, no es un papel de lujo, no es un papel caro. De hecho, el libro es bastante accesible. No, un libro ilustrado con 200 y pico fotos a color podría costar 600, 800 pesos. No, creo que vale 200 y tantos pesos. Es un libro que vale mucho la pena porque son excelentes ilustraciones de muy diversas fuentes y es un buen prontuario para meterse a este tema de nuestra historia. Ahí, bueno, en el libro que sí publiqué del medio ambiente, pues me fusilé el título de nuestros liberales del siglo XIX, Riva Palacio y otros, que escribieron México a través de los siglos. De ahí mi libro de El medio ambiente de México a través de los siglos. Pero fíjese que tengo otro libro que también me fusilé el título, porque no siempre es un original, a veces es uno pirata. Entonces, me fusilé también el título de, bueno, ustedes van a ver de quién. Escribí algo así como mis memorias gastronómicas. Sí, claro. Neruda, confieso que he comido, como el confieso que he vivido. Con ese tema quería cerrar, maestro, qué maravilla. Ya me adelanté, sí, pero además ya estamos próximos a cerrar. Ya exactamente, es el momento. Sin habernos puesto de acuerdo, es el momento de sobremesa, del postre. Maestro. Bueno, pues si quiere le remato con ese tema. Dígame. Permítame comentarle algo. Sí, por supuesto. Es que yo tenía previsto
decirle que, bueno, yo soy lector confeso de Alfonso Reyes. Están sus memorias de bodega, De bodega y cocina. de cocina. Salvador Novo en sus Historia de la cocina de la Ciudad de México. exactamente. Y bueno, y después está el confieso que he comido, porque ¿quién de nosotros no leyó en la adolescencia el confieso que he vivido de Pablo Neruda? Y se me hace algo maravilloso este confieso que he comido. Háblenos de ese libro, porque es la recomendación que yo iba a hacer después de la que usted hizo del título anterior de la colección, que sí la Gracias, Luis conozco, pero no Armando. sabía. Bueno, pues un buen día se me ocurrió hace unos 6, 7 años ponerme a escribir mis experiencias de vida gastronómica, porque han sido muy ricas. Fíjense que por mi trabajo, que yo trabajé 40 años en el servicio público y siempre estuve en puestos que implicaron viajar mucho por el mundo, por México, absolutamente todos los rincones, y por el mundo, por muchísimos países. No fue un mérito mío, era mi trabajo, por eso me tocó conocer más de 80 países. Y a donde quiera que viaje uno, nacional o internacionalmente, pues tiene uno que comer. Entonces sí, es amplia mi experiencia en ese sentido. Entonces un buen día me puse a redactar mis recuerdos, mis memorias, pensando desde luego en mis hijos, en mi esposa, y me llevó como más de un año recordar incluso desde mi infancia. Rehice, toda mi vida la rehice gastronómicamente en la mente hasta que escribí esto hace unos 5 o 6 años. Y entonces pues resultó un buen volumen, unas 200 cuartillas o 240, algo así. Entonces lo iba yo a llevar a imprimir a una de estos lugares que se dedican a eso, para imprimir unos 8 o 10 ejemplares para mi mujer, todavía vivía mi mamá, para mis hijos. Entonces se lo di a leer a mi esposa y ya llevaba yo para esto publicados, pues no sé, 40 y tantos libros. Y entonces lo leyó mi esposa y cuando lo terminó de leer me hizo un comentario que yo no sé si me cayó bien o me cayó muy mal, porque me dijo, es lo mejor tuyo que he leído. Y después de llevar publicados no sé cuántos libros, bueno, no fue 100% complaciente lo que me dijo, pero la verdad es que es lo único que he escrito para lo cual no he tenido que consultar nada. Yo soy historiador, entonces todo lo que he escrito deriva de lecturas y de consultas y de investigaciones bibliográficas y documentales. Incluso tengo publicadas 5 novelas, pero son novelas históricas que también implicaron mucha investigación. Lo único que he escrito en mi vida, que no investigué nada, sino me senté a recordar y a escribir, fue Confieso que he comido. Y bueno, salió algo ameno, divertido, y mi esposa me dijo, dáselas a algún editorial, están muy bien. Bueno, pues se las di a Conaculta, con muy pocas esperanzas, y después de como un año me hablaron que pasara a firmar mi contrato, que ya iban a meter a prensa mi trabajo, y tuvo 3 reimpresiones, se vendió bastante bien, ahorita está agotado, pero se vendió bastante bien, y pues sí es un libro entretenido. Así que te agradezco esta recomendación. Sin duda, sin duda. Usted tiene amigos en Chiapas que también han sido cómplices en la degustación gastronómica de usted. Voy a hablar con ellos hagan, para que hagamos una edición de un libro de Confieso que he comido, eh, o Confieso que he comido en Chiapas, o la gastronomía chiapaneca. Ya usted se imaginará quiénes son esos amigos suyos con quienes ha departido Ay, banquetes y claro. mesas, pero me parece sensacional. Se me hace una idea fabulosa para promocionar la gastronomía de nuestro estado de Chiapas. Maestro, nos ha dado muchas luces, gracias por compartirnos este tiempo, gracias por su obra, por supuesto, y ya sabe,
Chiapas lo espera siempre, que también es su terruño. Muchísimas gracias, Luis Armando. Así lo siento y espero muy pronto, saliendo de esta encerrona sanitaria, ir a Chiapas a disfrutar la vida con usted. Gracias. Gracias, qué amable. Y gracias a ustedes que nos acompañaron a esta fabulosa y pantagruélica y paladeable edición de Entre Tejas con el maestro José Iturriaga. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho.